Amén. Así como está de pie, por favor, le ruego que abra su Biblia en Proverbios, capítulo 4, verso 23. Hoy arrancamos con una nueva serie y esta serie lleva por nombre Bájale 2 rayitas. Y hoy vamos a tratar la primera parte, así que dígale a la persona que tiene a su lado, bájale 2 rayitas. Proverbios 4:23, cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Gracias, tome su asiento, por favor. Me encanta esta porción de la Escritura y la forma en la cual Dios nos da su consejo. Dios nos deja ver a través de Salomón que una de las cosas más importantes que el hombre debe de cuidar, valorar y proteger es su corazón. Cuando nuestro corazón no está en las condiciones adecuadas, no solamente es notorio en nuestra forma de pensar o en nuestra forma de hablar, sino que también en nuestras acciones y estilo de vida se ve reflejado. Amados hermanos, vivimos en una sociedad en la que las personas están acondicionadas a reaccionar de acuerdo a las sensaciones y emociones que les embargan en algún momento determinado. Es decir, muchas personas van a reaccionar de acuerdo a lo que están sintiendo, de acuerdo al ambiente en el que se encuentran. El problema no es tener emociones. Como seres humanos somos seres emocionales, pero es muy diferente a ser emocional a ser emocionalista. En este sentido, Dios nos creó con un alma, con la capacidad de sentir. El problema más grande que yo encuentro es que no hemos aprendido a controlar nuestras emociones. Y si usted y yo no aprendemos a controlar nuestras emociones, cuando éstas están fuera de control, es casi seguro que le van a llevar a una dirección equivocada en su vida. La pregunta hoy sería, ¿dónde se encuentran sus emociones? ¿Fuera de control o está usted ejerciendo dominio sobre ellas? Recuerde lo que la palabra del Señor dice, que no hemos recibido de Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Esto implica el poder controlar nuestras emociones sin importar el momento por el cual estemos atravesando o las circunstancias que estemos viviendo. Como seres humanos, cuando hay situaciones difíciles que estamos enfrentando en nuestra vida y esta o estas situaciones logran afectar nuestra estabilidad emocional, entonces reaccionamos de diferentes formas. Pocos se atreven a expresar lo que realmente les incomoda, les molesta o les lastima. Eso sería lo mejor, lo más viable. Si algo te está lastimando, si algo no te agrada, si algo te incomoda, exprésalo. Pero solo un pequeño porcentaje se atreve a hacerlo. Un porcentaje más alto reprime sus emociones y trata de continuar como si nada hubiera sucedido, aunque íntimamente en su corazón sabe que sí sucedió algo. Está que explota de coraje, de tristeza o decepción, pero aun cuando sus emociones están fuera de control, tratan de ahogar lo que sienten, intentando no demostrar sus emociones. ¿De cuál es usted? ¿De los que reprimen la emoción o de los que expresan las cosas? Un altísimo porcentaje de seres humanos, como comúnmente se expresa, nos tragamos el coraje, las lágrimas o la decepción.
Nos lo aguantamos porque no queremos, de alguna forma, vernos vulnerables ante la circunstancia que estamos viviendo. Pero sabe, el problema de los seres humanos no radica en qué estamos sintiendo o cómo lo estamos sintiendo. Esto me habla de individualidad. Lo que tú sientes de una forma, no lo siente todo el mundo de la misma manera. A cada uno de nosotros, las circunstancias que vivimos y las emociones que sentimos nos pegan de diferente forma, aun cuando éstas obedezcan a una misma situación. En una pareja puede ser que un conflicto, por algo sencillo, pensemos, esto me hace recordar mis primeros días de casado. Y en una ocasión mi esposa preparó una ensalada, pero se le olvidó enjuagarla y me la dio con cloro. Entonces imagínese, para muchos puede ser algo chusco y que digan, no es para tanto. Pero hay ocasiones, y lo vamos a tratar durante esta serie, cómo ponderar y colocar cada circunstancia en el lugar donde debe de estar. Pero muchas veces estamos teniendo vivencias a las cuales les estamos dando demasiado peso y que en realidad no tienen tanta importancia ni tanta relevancia dentro de lo que implica avanzar. Sí, dentro de nuestra individualidad cada uno de nosotros siente diferente. Dentro de nuestra individualidad cada uno de nosotros percibe las cosas de forma distinta. El problema no está en lo que sentimos, el problema tampoco está en cómo lo estamos sintiendo. El problema es que muchas veces no sabemos qué hacer con lo que sentimos. O cómo lo puedo procesar de tal manera que esta emoción no me contamine y termine destruyendo mi vida, o mis planes, o mis anhelos, o mis deseos. El problema no es que te sientas molesto. El problema no es que te sientas decepcionado. El problema no es que te sientas triste. El problema es que te atascas en esa emoción y le das demasiado poder y demasiado peso en tu vida a algo que en lugar de edificarte te está destruyendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a administrar nuestro corazón. Porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios dice, por sobre toda cosa guardada, por sobre toda cosa que celes, por sobre toda cosa que valores, guarda, cela, protege tu corazón, porque de él mana la vida. Si tenemos un corazón contaminado, un corazón corrompido, la manera en la cual vamos a ver la vida se va a ver reflejada en cuál es la condición de nuestro corazón. En Proverbios 17:22, acompáñeme ahí, vea lo que la palabra del Señor nos dice. Proverbios capítulo 17, verso 22. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. De tal manera, amados hermanos, que lo que sentimos cuenta y cuenta mucho. Pero lo que hagamos con lo que sentimos cuenta más todavía. Porque de acuerdo a nuestra individualidad, cada situación que enfrentemos tendrá un impacto en nuestra vida. Lo que para una persona puede ser no importante, para otra persona sí lo es. El problema es que muchas veces en esa individualidad que tenemos,
nos enfocamos tanto en lo que estamos sintiendo o en el momento que estamos atravesando que nos olvidamos de poder procesar esa emoción y seguir avanzando procurando sanidad en el corazón. Y nos atascamos en un sentir. Y esto comienza a corrompernos internamente. Por eso es importante que sepamos lo siguiente: de no saber procesar las decepciones, los problemas cotidianos o los enojos que experimentamos, nuestro corazón irá acumulando frustración. La frustración se va atascando en el corazón. ¿Y qué cree? La frustración se añeja. Hay personas que están batallando hoy día con frustraciones que no supieron procesar de hace años. Y todos en alguna medida traemos arrastrando cosas. El punto aquí es que aprendamos a procesar las situaciones que vivimos, las circunstancias que enfrentamos, a fin de que aquello que anhelamos siga siendo nuestra motivación a alcanzar cada día. Cuando la frustración se hace vieja en el corazón, produce amargura. Cuando la frustración, reitero, se fermenta en el corazón, se añeja en el corazón, produce amargura. No está mal que te sientas de la forma que quieras. El problema es que si es una emoción negativa y la atesoras en tu corazón, va a comenzar a corromper tu manera de pensar y tu manera de sentir. Y puede a la postre transformarte en alguien que no eres y que no deseabas ser. ¿No hay por ahí un dicho que dice que la burra no era arisca, los palos la hicieron? Lo empleamos para decir que cambiamos por las circunstancias. No, no te cambiaron las circunstancias. Tal vez has tenido una vida difícil. Tal vez has tenido experiencias muy dolorosas. Pero no te cambiaron las circunstancias, ni las experiencias dolorosas, ni las decepciones. Te cambió lo que atesoraste en el corazón. Lo que decidiste guardar. Lo que decidiste quedarte dentro de ese universo de decepciones, de tristezas, de dolor, de enojo. Lo que tú decidiste y seleccionaste para ti, de eso se comenzó a alimentar tu alma. Y tu vida hoy es un reflejo de aquello de lo cual la alimentas. Por eso volvemos al punto: sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa protegida, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida, de él manan tus sueños, de él manan tus anhelos, de él manan tus proyectos. Todo lo que deseas surge de tu corazón. Y si tú estás permitiendo que en tu corazón haya circunstancias que ya llevan demasiado tiempo sin haber sido sanadas, sin haber sido de alguna manera liberadas y avanzadas, estas se van a empezar a generar un problema en tu interior. Por eso es importante que consideremos lo que la palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 12, verso 15, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Continúa el autor diciendo: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La forma en la cual manejamos las circunstancias cotidianas determina en buena medida lo que proyectamos en nuestra vida y la forma en la que nos desenvolvemos con aquellos que nos rodean. Una persona que ha
acumulado decepción en su vida y no la ha procesado, no ha superado sus enojos, la decepción añejada producirá amargura. Y esa amargura en su corazón le va a trastornar íntimamente y va a envenenar a quienes con esa persona se relacionen. Por eso es tan importante aprender a manejar nuestras emociones. No podemos, en la mayoría de los casos, elegir las circunstancias por las que atravesamos. Escoger las emociones que debemos de sentir al momento en el que las atravesamos. Pero sí podemos determinar cuánto dura una emoción en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque sin duda el impacto que cada situación que vivimos tiene en nosotros está directamente vinculada con nuestra personalidad, con nuestra identidad, con nuestra forma de ser. Pero también es importante que cada uno de nosotros sepa que sobre de eso Dios nos ha dado dominio propio. Amén. En la Escritura, amados hermanos, encontramos un sinfín de ejemplos de cómo las emociones no controladas nos pueden no solo arrastrar hasta el punto de cometer actos que en su momento no imaginamos que seríamos capaces de hacer. Muchas de las personas que hoy están tras las rejas por homicidio culposo se dejaron arrastrar por una emoción que no supieron procesar. ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue el contexto? Tal vez no lo conocemos a detalle, pero lo cierto es que en un alto porcentaje fue una emoción a la que no se le puso control. Y tenemos que tener cuidado con lo que estamos sintiendo. No por el hecho de que puedas convertirte el día de mañana en un asesino, sino por el hecho de que hay emociones que nos están destruyendo y nos carcomen por dentro. Y no nos permiten expresar la vida del Evangelio ni el poder de Dios a través de nosotros. Cuando nosotros abrazamos una emoción incorrecta, esa tiene el poder de afectar nuestra visión, nuestra identidad y nuestra actitud. Por eso es importante que si estoy experimentando una sensación no agradable, pueda tomarme el tiempo para poderla procesar, digerir y sacarla de mi sistema. Si no lo hago de esta manera, si simplemente aparento como que no sentí nada, sabiendo que sí lo sentí, puedo caer en el riesgo de ir acumulando emociones negativas que a la postre me van a colocar en una posición de desventaja y vulnerabilidad ante aquellas circunstancias semejantes que yo en el futuro pueda enfrentar. Porque ninguno de nosotros elige la ruta o el trayecto por el que transita su vida día con día. Muchas de las cosas que enfrentamos nos llegan de repente y es ahí donde debemos de tener el discernimiento para entonces saber abrazar cada una de las circunstancias que estamos enfrentando o desechar cada una de las emociones negativas que estamos experimentando. Surge una pregunta obligada. ¿Cómo puedo saber si en mí existen emociones negativas que se están fermentando? ¿Cómo puedo saber si yo he estado acumulando demasiada decepción, demasiados corajes? Ay, pues es que ya me duele. No. Todo repercute en nuestro rostro, en nuestra piel, en todo nuestro ser, cierto. Pero ¿cómo puedo darme cuenta si en mi alma están existiendo emociones negativas que se están fermentando? La respuesta más sencilla es porque tu corazón está cambiando respecto de aquello que en un principio era tu inspiración o tu motivación. Hay personas que
aceptan a Jesucristo, le entregan su vida a Jesús, están felices. Su primer año de cristianos nunca faltan a ninguna reunión, siempre están ahí. Son los más avivados en la alabanza, cantan, brincan, pero pasan al segundo año y pareciera que algo los desconectó de la fuente a la que estaban conectados. Y llega el tercer año y ya no se congregan. Y les preguntas, ¿por qué dejaste de congregarte? Y su respuesta siempre estará relacionada en un altísimo porcentaje, prácticamente 99.9% de las personas dirán que la gente de la iglesia les decepcionó. Tal vez solamente el 0.01% le eche la culpa a Dios. Pero la gran mayoría buscan una justificación, cuando en realidad, aun cuando fuera cierto que recibieron desplantes o un maltrato de alguien directamente hacia su persona, el problema no está en la circunstancia, el problema está en cómo yo lo asimilé, el peso que yo le di y la forma en la cual determiné digerirlo. Porque aún para las groserías, ¿usted cree que se merece aceptarlas todas? La realidad es que no. Y el problema es que a veces simplemente todo lo que ponen delante de nosotros lo abrazamos y comenzamos a contaminarnos. Entonces, si tu corazón ha estado cambiando respecto de la vida, respecto de las relaciones que tienes, familiares, laborales, amistades, tus proyectos, tus anhelos, lo que debes de examinar es tu corazón. Porque la realidad es que el meollo del asunto, del por qué estás cambiando, está ahí. Y puede ser que esto obedezca a una emoción negativa que no ha sido procesada de forma correcta. Las emociones incorrectas hacen que nuestro corazón cambie. Es lo que la Escritura describe como un corazón endurecido. También cambian y alteran nuestra forma de pensar. Y es ahí donde comenzamos a darnos cuenta que ya no sentimos como antes. Y no es que no estés recibiendo lo mismo que antes, es que han existido circunstancias o situaciones que no aprendiste a manejar y que dejaron en ti una huella que te está impidiendo ser objetivo en lo que realmente quieres alcanzar. El hablar de una emoción negativa atorada en el corazón, escuche, es algo sumamente común entre los seres humanos. No estamos descubriendo el hilo negro de nada. Cuando hablamos de una emoción negativa atorada en el corazón del hombre, es común. Pero escucha esto. El que algo sea común no indica para nada que deba de ser considerado como algo normal. Es común, pero no es normal. Es común que los seres humanos desempeñen y traten de desarrollar su vida día a día con emociones negativas atoradas en su corazón, pero no es normal. No es el propósito de Dios para nosotros el que tengamos vidas a medias por causa de lo que hemos estado sintiendo. No es el propósito de Dios que te amargues la existencia y que el día de mañana te conviertas en alguien que no eres. Simplemente porque las situaciones que en torno a ti se dieron no fueron fáciles. Ninguno de nosotros elige la vida que quiere vivir en el sentido de seleccionar las circunstancias que habrá de enfrentar. Pero sí podemos elegir la vida que queremos vivir de acuerdo a seleccionar las emociones y las decisiones que tomemos, sin importar lo que estemos enfrentando. Tú puedes estar enfrentando el peor día de tu vida y tomar la decisión de que esas circunstancias en tu vida no te van a destruir. No estoy diciendo que no te va a doler,
pero sí tenemos que aprender a gobernar sobre nuestras emociones, porque si tú dejas que tus emociones te gobiernen, entonces estás en riesgo. Y de ahí, amados hermanos, que no sabemos cómo administrar nuestras emociones, es que hoy día más personas son diagnosticadas con problemas relacionados con sus emociones. Hoy más que nunca tenemos ciertamente un gran avance en la medicina, un gran avance en las ciencias, pero también se está incrementando la cantidad de personas que están diagnosticadas con situaciones relacionadas a sus emociones. El problema no radica en lo que la vida nos presenta, sino en cómo nosotros hemos aprendido a manejarlo. Le hago esta pregunta directa: ¿usted ha aprendido a manejar sus emociones? ¿Sabe qué hacer cuando está que explota de coraje? ¿O cuando está que revienta de tristeza? ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona? ¿Se encierra en su recámara a comer pasitas con chocolate? ¿Se acaba un balde de helado? ¿Qué es lo que hace usted? Ahora, ¿esto que hace, cómo le ayuda? ¿Cómo le está permitiendo salir de ese bache? Porque si no está saliendo de esa situación que está enfrentando, lo que está haciendo no sirve de nada. El punto es que, sin importar la situación que estemos viviendo o enfrentando y el impacto que esa emoción puede estar teniendo en nuestro corazón, tengamos la habilidad y la capacidad para poder mantenernos a flote. Y tener la madurez y el discernimiento para saber colocar cada circunstancia en su lugar y darle el peso apropiado para entonces no caer en otros problemas que veremos más adelante. Pero necesitamos aprender a gobernar el corazón. Muchas personas pueden pensar que dentro del contexto espiritual y la vida cristiana no existen dentro de los creyentes problemas de amargura, enojos, tristeza o sentimiento de soledad. Imagínese eso. Hay personas que piensan que los cristianos no sufren. Y sí, realmente nuestra plenitud está en Cristo. Y en Él está nuestra llenura, Él es nuestro gozo. Pero ¿quién puede negar que seguimos siendo humanos? Así que pensar que la vida cristiana nos exenta de amarguras, enojos, tristeza o sentimiento de soledad es una mentira. Porque la realidad es muy diferente. La realidad es que aún siendo cristianos, aún doblando nuestras rodillas todos los días, aún abriendo la Escritura todos los días, seguimos sintiendo. Y en nuestra individualidad que ha sido dada por Dios a cada uno de forma distinta, es que sentimos de manera diferente. Tal vez usted sea una persona que el que otra no se tome el tiempo para saludarle, verle a los ojos y llamarle por su nombre, ya le hirió. No, ya me lastimó porque no me saludó. Ya me siento mal porque en todo el día no me ha dicho mi mamá pollito. Tal vez ya no me quiere. Sí, puede ser que seamos esa clase de personas. Y no está mal. Podemos ser del otro lado de personas que tal vez no lo necesitan tanto o no lo necesitan en absoluto y están bien. Es más, como aquella mujer que decía: viejo, ya no me quieres. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Dímelo. Es que ya lleva 2 semanas que no me pegas. O sea, ¿se da cuenta? Hay un contraste.
Hay quienes se ofenden porque no le llamas pollito y hay quienes sufren porque no le pegas. El punto aquí es que dentro de esa individualidad, Dios nos diseñó y tenemos que aprender a disfrutar de esa individualidad sin que ésta nos esclavice. Nadie te va a quitar ni te van a cambiar, porque de otra manera sería vivir de una manera como reprimiendo lo que somos, lo que sientes. Pero no permitas que lo que sientes te destruya. Sin duda, vamos a enfrentar en la vida cristiana amarguras, enojos, tristeza, soledad. Pero sabe, el problema en el que caemos los cristianos, y déjeme hacer énfasis sobre los cristianos, es que muchas veces caemos en el error de querer mantener un ideal y una apariencia ante los demás, cuando por dentro lo que sentimos nos está consumiendo. No, pues ¿cómo me voy a ver yo, el pastor, llorando por depresión? No, el pastor no puede sentir depresión. ¿Sabe qué? Sí puede sentirla. Es que el pastor no se puede sentir decepcionado. Es que el pastor nos habló demasiado fuerte. Seguramente ya no ora. Seguramente ya perdió su relación con el Espíritu Santo. No, es que como ser humano también me enojo, y más yo. ¿Comprende? Cada uno de nosotros es diferente. El punto es que no vamos a darle el control a nuestras emociones para que éstas dirijan nuestra vida. Porque el día que tú le cedes el control a tus emociones, has perdido el rumbo de hacia dónde te quieres dirigir. Hacia dónde tu corazón, tu mente, tus proyectos y anhelos te quieren encauzar. Porque las emociones te van a llevar por un lugar distinto. Y necesitamos movernos por convicción, más que por una sensación o una circunstancia en nuestra vida. Vivir de acuerdo a las circunstancias es carecer de intencionalidad al intentar construir o edificar nuestra vida. Las circunstancias no pueden determinar hacia dónde vas. Solo las convicciones tienen el poder de hacerlo. Y qué mejor que si yo he decidido transitar por una vía, por una ruta, lo haga sonriendo. ¿No sería lo mejor? ¿Para qué sigo cargando aquello que en algún momento produjo en mi corazón tristeza o dolor? ¿Para qué sigo arrastrando aquellas cosas que hasta ahora han estado mermando mi capacidad de poder avanzar con mayor capacidad y con mayor fuerza y con mayor libertad? Hace algunos años era común pensar que sinónimo de espiritualidad y solemnidad a Jehová era estar triste. Tú veías a la gente dentro de las iglesias y no se te ocurriera reírte porque tenías un espíritu de burla. Es que esa persona se está riendo, lleva mucho tiempo riéndose. ¿No es normal que nos riamos dentro de las iglesias? Es irrespetuoso, decía el Sanedrín religioso. La gente no sonreía. Caras largas. Es santidad a Jehová. La santidad no se expresa en el rostro, se lleva en el espíritu, en la forma en la cual nos conducimos, la manera en la cual caminamos delante de Dios. El problema es que queríamos vivir de apariencia, sosteniendo un ideal, como diciendo, no puedo demostrar que estoy molesto, no puedo demostrar que estoy triste, no puedo demostrar que estoy preocupado, porque entonces, ¿dónde está mi fe?, decía la gente. Y sabe, la fe ciertamente tiene el poder para darnos la capacidad de dirigir nuestras emociones, pero jamás las excluye de nuestra naturaleza. Podemos ser hombres y pueden ser mujeres llenas de fe y seguir sintiendo igual.
el caso más pleno y hermoso es el Señor Jesús. El Señor Jesús es la plenitud de la divinidad hecha carne. Y Él un día mirando a sus discípulos les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y comienzan los discípulos a decir lo que ellos oían. Bueno, pues dicen que tú eres Juan el Bautista. Dicen que tú eres algún profeta del Antiguo Testamento. Obviamente ellos no entendían ese concepto. Yo lo expreso así para ustedes, ¿verdad? Porque ellos no tenían ni idea. Para ellos solo había un rollo y punto. No había como para nosotros Antiguo y Nuevo Testamento. Pero bueno, finalmente ellos le están diciendo a Cristo lo que han oído. Pero Él pareciera que eso no lo llena. Él necesita indagar sobre lo que ellos sienten y sobre lo que ellos tienen convicción. Y entonces les pregunta directamente: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Lo que Jesús está queriendo escuchar es: exprésame, ¿qué soy yo para ti? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa expresión de intimidad le da estabilidad a Jesús y una paz indescriptible, porque reconoce en las palabras de Pedro la voz de su Padre. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. El hecho de que tengamos una gran fe no nos exenta de experimentar diferentes tipos de emociones. El punto aquí es que debemos de saber que ni la tristeza ni la amargura proceden de Dios. Quédese bien claro con esto. Ni la tristeza ni la amargura proceden de Dios. Y si usted está atravesando por un momento en su vida que le está produciendo inestabilidad, que le está generando dudas, que le está generando toda clase de emociones que a usted lo ponen mal, determine si realmente vale la pena procesarlas y avanzar, o es mejor tomar la decisión de caminar o trazar otro rumbo hacia nuestro destino. Porque lo que Dios quiere es que usted sea feliz. Pero si no aprendemos a manejar correctamente nuestras emociones, puede ser que tengas la felicidad frente ante tus ojos y no tengas la capacidad de disfrutarla. Así que si realmente quieres experimentar la dicha y la gracia de Dios, bájale 2 rayitas a lo que estás sintiendo. No estoy diciendo que no sientas. Estoy diciendo que tomes control sobre lo que estás sintiendo. Porque a veces enfrentamos situaciones que, es más, no tienen ni siquiera que ver con terceros, es el clima. Nos molestan tal vez los días calurosos. Nos molesta tal vez el tránsito. Nos molesta quizá el darnos cuenta de alguna injusticia que no nos afecta directamente, pero está presente en la vida. Tienes que tomar control sobre lo que sientes. Reitero, la tristeza y la amargura no proceden de Dios. Escuche, son cadenas demoníacas que espíritus inmundos van colocando día a día sobre nuestra vida para hacernos más difícil
el vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Esa tristeza que está atorada en ti por meses o por años, no es por la decepción emocional que enfrentaste. Es porque no supiste enfrentar ese momento de tu vida y Satanás se ha valido de esa circunstancia para seguir intentando tener su pie sobre tu cuello. No puedes controlar cómo personas ajenas a ti deciden. No lo puedes controlar. Pero sí puedes tomar control sobre las emociones y no permitir que lo que otros deciden te destruya. ¿Te puede afectar? Sí. Eres humano, sientes, pero no debería destruirte. Si entendiéramos mejor cómo operan los demonios, si conociéramos mejor el mundo espiritual, nos daríamos cuenta que muchas de las cosas que llegamos a sentir están más relacionadas con el pasado que no hemos logrado superar que con el presente que estamos enfrentando. Los demonios se valen del presente que estás viviendo para traer el pasado al momento que está doliéndote, decepcionándote o enojándote a fin de apretar la cadena sobre tu vida. Porque Satanás no viene sino para robar, matar y destruir. Y poniendo sobre de ti cadenas, te hacen más difícil el poder moverte en la dirección de la vida que Dios quiere que vivas. A ver, le hago una pregunta. ¿Cómo te imaginas que sería tu vida si la vivieras libre de lo que te duele y la vivieras como a Dios le gustaría que la vivieras? ¿Cómo se imaginan que Dios quiere que ustedes vivan la vida? ¿La estás viviendo? ¿Por qué no? Solo tienes esta vida. Bueno, es que nadie elige que su vida sea fantástica. Es que no depende de qué tan fantástico, si te estás enfocando en las circunstancias, pueda ser tu vida. Tal vez fuiste abandonado desde nacimiento. Tal vez fuiste abusado por un ser querido. Tal vez de alguna manera has sido, o de muchas maneras, has sido decepcionado y se han burlado de tu confianza. Tal vez de muchas formas la gente te ha traicionado y te ha dado la espalda. Pero ninguna de esas circunstancias debería de tener tanto peso como para hacer tu vida miserable. Deberíamos aprender a disfrutar de la vida, no en razón de las circunstancias, sino en razón de la capacidad que Dios me ha dado de poder elegir y controlar qué es lo que siento en medio de cada circunstancia. Es ahí donde realmente radica la grandeza de cada uno de nosotros, porque tú decides a quién le entregas tu corazón. Porque tú decides a quién amas y también a quién odias. Y si puedo decidir sobre estas dos cosas, también puedo decidir cómo digiero lo que vivo cada día. Ahora, si yo pudiera quitar todo lo que me duele, y si pudiera vivir como Dios quiere que viva, ¿esa vida sería diferente a la que hoy vivo? ¿Sería igual? Mire, si su respuesta fue ¿sería diferente?
entonces déjeme decirle que algo está haciendo usted mal en cuanto al manejo de sus emociones. Vuelvo a apuntar, no es que deje de sentir, porque no dejarás de sentir jamás. Es que aprendas a controlar lo que sientes y aprendas a hacer algo que te haga crecer con lo que sientes. Escuche esto. Para lo malo, si tus emociones te controlan, tus pensamientos y deseos cambiarán. Es decir, si yo permito que una emoción negativa comience a gobernar mi naturaleza, va a comenzar a afectar mis pensamientos y mis deseos. Para lo bueno, es decir, ya vengo bien apaleado del pasado, vengo bastante mal, vengo de atravesar situaciones difíciles en mi vida, y lo que quiero ahora es asirme a la vida que Dios me ofrece, lo bueno que Dios quiere para mí. Bueno, para lo bueno, lo primero que necesitas es ser renovado en la actitud de tu mente. Y entonces, cuando la palabra de Dios impacta tu mente, llega al corazón. Y el corazón comienza a ser perfeccionado, restaurado, y entonces emana un deseo puro. Note cuál es la diferencia. Para lo malo, basta que la emoción tome el control y la emoción va a comenzar a corromperlo todo. Para lo bueno, el proceso es otro. Porque tienes que comenzar a encauzar tus pensamientos en una dirección. Y no hay ningún pensamiento más grande, más puro, más honesto que refleje el sentir de Dios para con nosotros que su palabra. En Tercera de Juan, verso 2, la Reina Valera contemporánea dice así. No lo busque, se lo voy a leer. Tercera de Juan, verso 2. Solo tiene un capítulo, la epístola. Por eso no menciono capítulo 1. Tercera de Juan, verso 2, en la Reina Valera contemporánea dice así la palabra del Señor. Amado, deseo. Me encantan estas dos palabras porque te reflejan lo que hay en el corazón de Juan para ese discípulo. Amado, deseo. ¿Cuáles son los pensamientos del apóstol para ese discípulo? ¿Cuáles son sus emociones hacia ese discípulo? ¿Cuáles son sus deseos para con ese discípulo? ¿De dónde afloran esos pensamientos, esas emociones y esos deseos de Juan para ese discípulo? Del corazón de Juan. Si Juan tuviera un corazón corrompido, lleno de decepción, con enojos añejados, ¿usted cree que podría decirle, amado, te deseo el bien? No. Pero Juan está libre de todo eso que contamina el corazón. ¿Por qué? ¿Usted cree que nunca lo lastimaron? ¿Usted cree que nunca sufrieron alguna decepción? Yo creo que una de las vidas más difíciles fue la del Señor Jesús. Y no solo por el ministerio que usted se imagina y las largas jornadas de trabajo. ¿Sabe por qué? Porque Él conocía los pensamientos de la gente que le rodeaba. ¡Dios santo! A veces uno se queda solo con el hecho de que te medio sonríen. Dices, ya, gloria a Dios que no sé lo que está pensando. Pero Jesús conocía los pensamientos de ellos. Así que cuando estaban menospreciándolo en sus pensamientos, Él lo oía todo. Y de personas que se sentaban a comer con Él,
de personas que le decían, pasa maestro, eres bienvenido. Ya llegó. Cosas que realmente impactaban el corazón de Jesús. ¿Y por qué Jesús nunca se amargó? Porque sabía procesar y qué hacer con esas emociones negativas. ¿Cree que él jamás se sintió molesto? ¿Cree que jamás se sintió decepcionado? ¿Cree que jamás se sintió triste? ¿Qué le dio el éxito? Saber cómo manejar sus emociones y aprender a qué debía hacer con ellas. Imagínese a Jesús con amarguras atoradas en el corazón, con resentimiento añejándose ahí, con decepciones ya putrefactas en su corazón. Y la noche que Jesús es traicionado, Pedro le dice, Señor, si es preciso, entrego la vida por ti. ¡Cállate! Mira, Pedro, mejor ni digas porque sé que me vas a traicionar. ¿Jesús hizo eso? Lo miró con compasión. Está chavo, ingenuo. De cierto te digo, Pedro, que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Cree que eso a él no le dolía? ¿Por qué no colapsó ante todas esas cosas que estaba enfrentando el Señor? Porque aprendió a controlar lo que sentía. La pregunta es, si tú lo controlas o te controla. Juan dice, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Te quiero próspero en lo intelectual, en tu salud y en lo espiritual. Eso es reflejo no solo de lo que Juan siente por el discípulo, sino que es una expresión de lo que hay en Juan. Una persona amargada del tesoro que guarda en su corazón ofrece a las personas lo que hay en ella. El apóstol Santiago dice lo siguiente, vamos a leer esta porción de la NBI, tenemos el texto proyectado en la pantalla. Y dice la escritura así, Santiago capítulo 3, versos 11 y 12, en la Nueva Versión Internacional, lo siguiente. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Si estás permitiendo que circunstancias o emociones amarguen la esencia de tu persona que se manifiesta en tu corazón, lo que vas a proyectar tarde que temprano será evidente a todos los que te rodean. Puedes fingir estar en la iglesia por gusto. Ay, miren qué contento estoy. Pero con el deseo en tu corazón de irte lejos. ¿Sabes qué? No te preocupes por fingirlo. El tiempo dirá dónde realmente está tu corazón. ¿Entiende? De acuerdo a lo que hay en ti, es lo que brota. De tal manera que de acuerdo a esto,
si el estado de salud en el que tenemos nuestro corazón, fíjese lo que acabo de decir, me encanta siempre escoger demasiado las palabras que empleo, porque nadie es responsable de la condición en la que está nuestro corazón, sino nosotros mismos. Así que la pregunta es, ¿en qué condición lo tienes? ¿Estamos siendo negligentes cuando sabemos que somos personas muy sensibles en seguir de alguna manera alimentando emociones negativas en nosotros? La Escritura dice cosas como estas: dedicarle canciones al corazón adolorido es como echarle vinagre a una herida. Te abres, ¿no? ¡Ah! Y vas por el vinagre y le echas. ¡Ah! O sea, ¿está mal? Necesitamos aprender a controlar las emociones y determinar qué es lo que realmente conviene a mi vida. ¿Se ha preguntado eso? ¿Le conviene en su vida? ¿Es lo que realmente usted quiere? ¿O está ahí por circunstancias? ¿Es circunstancial o es intencional? No, pastor, es que ya se me iba el tren y eres ese chavo o ningún otro y ahora te encuentras sufriendo, llorando. Que se te vaya el tren, vendrá el avión o vendrá el burro, pero vendrá. ¿O qué piensa usted? ¿Es de esas personas que dicen, prefiero estar mal acompañado a solo? Ay, dice que no, pero bien que le gusta sufrir. Mire, de acuerdo al estado de salud en el que tengamos nuestro corazón, va a ser lo que proyectemos en la vida. ¿Cómo tienes tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? No es que debamos andar por la calle siempre con una sonrisa. Pero sí es importante, amados hermanos, que entendamos que si queremos tener espacio en el corazón para más felicidad, paz y estabilidad, necesitamos echar fuera aquellas emociones negativas que nos obligan a ser de una forma en la que Cristo no se ve reflejado en nosotros. Necesitamos darnos cuenta que nada puede ocupar un espacio que ya está ocupado. Y si tu corazón tiene emociones negativas añejándose, lo que tú necesitas es liberar espacio si quieres tener espacio para algo nuevo de Dios. Concluyo con Proverbios 22:11. Y Proverbios 22:11 en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente. Lo puede ver proyectado en la pantalla. El que ama la pureza de corazón y tiene gracia al hablar, tendrá por amigo al rey. Si usted repara sobre el verso 10, dice que si quieres evitar conflictos, deseches al contencioso. O sea que tenemos de dos: o abrazo lo que me edifica o abrazo lo que me destruye. No son las circunstancias las que eligen por mí. No es la vida colocándome en ese camino. Y entonces, bien fácil, me hago la víctima y me deslindo de toda responsabilidad. Vida es responsabilidad y no podemos cambiar las reglas.
Tú eres responsable de cómo está tu corazón, eres responsable de cómo andas emocionalmente, eres responsable de qué tan comprometido estás con tus sueños, con tus proyectos personales, eres responsable de tu vida. Dios no te va a pedir cuentas de la vida del vecino, pero sí de tu vida. Y si tú quieres ser una persona que tiene gracia, que es deseable dentro de los círculos de trabajo, dentro de los círculos de amistad, incluso dentro del círculo familiar, tú tienes que examinar tu corazón, porque hay familia que dices, sí, le quiero mucho, pero también a distancia. ¿O no? Pues yo soy el único raro. Usted se quedó así como diciendo, ay, no quiere a su familia. No, sí la quiero. Pero ¿entiende o no lo que le digo? No, pues así sí. No, realmente tenemos que darnos cuenta de eso. No se trata de los demás, se trata de mí. Podemos ser nosotros benéficos o dañinos, según sea la versión de nosotros que se exprese. Y esa versión de nosotros se va a expresar directamente en razón de lo que haya en el corazón. Por eso Salomón dice, el que ama la pureza de corazón, el que está realmente comprometido con examinarlo todo y solo retener lo bueno, ese tendrá gracia para ser incluido en círculos en los que ni siquiera imaginó ser contemplado. Porque hay personas que tienen la capacidad de querer ser incluidas en equipos de trabajo. Oye, yo tengo un proyecto así, pero me gustaría que tú colaboraras conmigo y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo primero que la gente ve es lo que estamos proyectando. Y si no hay estabilidad en nosotros, lo que estemos proyectando va a ahuyentar a la gente en lugar de acercarla. ¿Comprende? Así que si realmente usted quiere ser feliz, bájele 2 rayitas. Mire, el bajarle 2 rayitas a las circunstancias que vivimos, a las emociones que sentimos, no nos hará menos valientes, no nos hará menos fuertes y no nos hará menos capaces. Pero sí nos hará más humanos, sí nos hará más humildes y sí nos hará más sensibles a la voz de Dios. Porque cuando una emoción se atora en el corazón, es como si te metieras a unos 2 metros bajo el agua. Ya no escuchas lo que afuera se grita. Te ensordece tu emoción y ya no eres capaz de oír la voz de Dios. Y tal vez a lo lejos Dios te dice, no es por ahí. Pero tú estás tan encaprichado, tan atorada esa emoción está en ti, que dices, sí, sí es. Puede ser una emoción de ira, una emoción de tristeza, una emoción de decepción, emociones negativas. La pregunta es, ¿las controlas o te controlan? Para que sean más fáciles de manejar, para que sean más fáciles de administrar, bájale 2 rayitas. Amén. Póngase de pie. Gracias a Dios.